Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente reunidos en nuestra cátedra Bicentenario, gracias a nuestra plataforma Zoom y a Sofía, nuestra escuela de posgrado. Bueno, en esta noche vamos a escuchar con atención la importante conferencia de la cátedra Bicentenario, como ya se mencionó, el papel de los indígenas en la independencia del virreinato del Perú. Y el expositor de esta noche es un viejo y gran amigo, Jaime Manuel Deza Rivas Plata. Es un investigador del más alto nivel y a continuación daré lectura a la versión sintética de su extensa hoja de vida. Jaime Manuel Deza Rivas Plata es arqueólogo y antropólogo de la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con una maestría en investigación y docencia universitaria y es doctor en educación. Docente universitario. Ha desarrollado cátedras en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Agraria de La Molina y en diversos centros superiores de estudio. Ha sido director del Fondo Editorial UAP entre el año 2000 al 2013 con la edición de más de 300 textos. Es actualmente director de la revista científica Ciencia y Desarrollo, la misma que está calificada en Latin Index. Como investigador se está desarrollando o se viene desarrollando en antropología aplicada al servicio de las comunidades campesinas, con experiencias en comunidades de Pariahuanca, en Junín, Tulpacancha, en Churcampa, esto en Huancavelica, en las comunidades nativas de los Tauchiros, Intuto, Shipibo, Cunibo, de Macicea y márgenes del río Pastaza. Bueno, estas son sus más sobresalientes experiencias. Dentro de sus principales obras publicadas, porque tiene bastantes, están las últimas que son La domesticación de los Andes del año 2018, El apogeo de las lanzas el 2017, Incas y faraones el 2015, La economía de los dioses el 2010, Sechura, mar y desierto el 2012, Cumbemayo el 2011, La infancia de la palabra escrita en el 2010, Cuando los desiertos eran bosques en el 2003, Se seca la costa en el año 2001 y una extensa lista de interesantes obras de nuestro gran amigo Jaime Manuel Deza Rivas Plata, con quien os dejo en esta importante conferencia que forma parte, como ya se dijo, de la cátedra Bicentenario y es acerca del papel de los indígenas en la independencia del virreinato del Perú. Jaime, adelante, por favor, activa tu micrófono. Activa tu micrófono, Jaime, por favor, para poder escucharte. Ahora sí. Ya. Cosa de la técnica que ya yo usaba el viejo celular que me cuesta todavía. Es una pieza histórica. Sí, es una reliquia. Todavía con esto del virus nos está obligando a usar esta tecnología moderna. Pero bien. Bueno, decía entonces que para comenzar agradezco esa invitación tan generosa de Sofía y espero cumplir por lo menos con algunos de los objetivos o de las curiosidades
de los estudiantes de posgrado y del público invitado. Hay un tema que está muy poco tocado, es tocado, pero por algunos especialistas, y no está muy difundido. Es el tema de la participación de los indígenas en el proceso de independencia del Perú. Pero cuando hablamos de la independencia no nos referimos de 1821 al 24, que son los 3 años de la guerra, sino desde los comienzos de 1535 ya las revoluciones se levantaban contra los invasores. Pero hablar solamente del indígena es continuar sesgando el proceso de participación del pueblo en estos movimientos. Y más que darle la respuesta, les voy a dejar más bien interrogantes. Una de ellas es, ¿el papel del indígena fue demasiado importante? ¿Fue marginal? ¿Fue forzado en el proceso de independencia del país? ¿Cuál fueron la participación, el nivel de participación de la mujer? Conocemos a María Parado de Bellido, pero era mestiza. ¿Cuál es el papel de la indígena mujer en todas estas gestas contra los invasores? Y también el clérigo. ¿Cuál es el papel del clérigo? El jesuita, ¿qué papel tiene en la independencia y en todos los movimientos libertarios? El dominico, claro, ellos como hermandades no son responsables, pero las individualidades fueron muchas. Y también otro gran olvidado, ¿cuál es el papel del africano, del descendiente africano? Desde aquellos africanos que le decían bozales, porque recién eran traídos como esclavos y no hablaban el idioma, hasta los negros, ya los cimarrones, los mulatos, que ya tenían o eran descendientes en América o en el Perú en este caso. Eso es importante, porque la historiografía nos cuenta mucho de los grandes líderes, pero los líderes no hacen mucho si es que no tienen la masa. Como es un tema muy amplio y requiere muchas horas de diálogo, solamente vamos a tocar al indígena. Dejamos para otras oportunidades o que ustedes sigan las investigaciones el papel de la mujer, el papel de los clérigos y el papel de los afroamericanos. Ya tenemos entonces 4 interrogantes. ¿Fueron realmente participaciones conscientes? ¿Había el concepto de patria? ¿Se peleaba por un Perú? ¿La concepción indígena tenía una visión de Perú o una visión localista, focalista? Primero, que ellos tuvieron una visión focalista. No tuvieron una visión de Perú y no pelearon por la patria. Bien, y en ese sentido, para encontrar las diferencias, señalamos 5 grandes momentos históricos, una sucesión. El primero es la participación de las rebeliones, diríamos, autóctonas contra el invasor. La segunda visión, cuando esto termina, es los movimientos mesiánicos. Los movimientos mesiánicos. Lo que se llamaba la utopía inca. La tercera viene a ser los movimientos de emancipación. La cuarta, la independencia. Y la quinta, el papel del indígena post-independencia. Hay entre todos ellos fuertes y jugosas diferencias.
En la primera, las rebeliones naturales, las rebeliones autóctonas, tiene como objetivo expulsar al invasor. Los unifica el deseo de expulsarlos, pero el imperio incaico estaba compuesto a la llegada de Pizarro de 200 naciones, casi todas enemigas de la nación cusqueña. Por consiguiente, quienes querían expulsar a los españoles eran los cusqueños, y quienes los protegían como enemigos de los cusqueños eran las etnias restantes. La más importante de todas, Jauja, la Sierra Central, que da a Vituallas grandes apoyos, son casi socios de la conquista, en que los pizarristas dominaron muy bien los conflictos interétnicos. Ellos apoyan con Vituallas, con tropa, con todo, contra los incas. Cuando Manco Inca cerca el Cusco, en el Cusco habían solo 200 españoles con Hernando Pizarro defendiéndolo, pero se dice que eran 40.000 indígenas de la Sierra Central, jaujinos especialmente, los que defendían. Por consiguiente, aquí nos vamos a referir a qué indígenas, a los que protegían a los españoles como enemigos ellos de los incas, o a los incas que querían expulsar a los españoles. Ya existe otra gran interrogante. No hubo pues entonces frente a España un solo puño, una unidad, un concepto. Y eso se explica porque son pueblos o culturas o naciones, más que nada, diferentes, con diferente tradición, con diferentes costumbres, con diferentes idiomas, con diferentes religiones. Entonces, conquistados por los incas, se convierten en enemigos de esos conquistadores y cuando llegan los españoles, se alían a ellos. El caso más típico, y a veces que la historia ha sido cruel con el pobre Filipillo. El caso más crítico, más típico, diría Filipillo, el gran traidor Filipillo. Filipillo no fue traidor, fue un patriota. Filipillo era de Poechos, donde ahora está el reservorio de Piura, de Poechos. A Filipillo lo encuentran comercializando con la isla de Puna y lo llevan a España, lo preparan y lo regresan. Pero él odiaba a los incas, porque fueron conquistados en este caso los de la región de Piura, con fuego y sangre. De tal manera que al traducirle a los españoles, él estaba siendo consciente de respetar la voluntad de su pueblo, enemigo de los incas. Entonces, ¿fue un traidor? No, no fue un traidor. No puede traicionar al enemigo. Si nos invade un país extraño y luego viene otro a ayudarnos o a conquistarnos, pero nos engaña, yo lo apoyo al que viene contra mi enemigo y no soy un traidor, al contrario, me estoy aliando con él. Eso significa, pues, que para estudiarlo o para comprender el nivel de participación, la importancia de participación del indígena en independencia en los primeros momentos de la conquista, diríamos que está regida por las naciones, muchas enemigas de los incas, y los interesados en expulsar a los incas, claro, expulsar a los españoles eran los incas, mientras que las naciones satelitales del imperio apoyaban a los españoles. Esa fue la primera ingreso. No se puede saber, o no se sabe, no se conoce cuáles fueron los niveles de participación exactamente, pero ya hay una pequeña diferencia.
Todas estas luchas se centralizaron en los Andes, especialmente en el sur, en la selva, pero no sucede nada en la costa. ¿Qué pasó con los indígenas de la costa? ¿Se sometieron? ¿Desaparecieron? ¿Se asimilaron tan rápido? En la costa no solamente eran los campesinos indígenas, sino también existía la nación marina. Rostorowski habla que los grandes comerciantes, los fenicios del Pacífico, eran los chinchanos, chincha. 20.000 barcazas, podría decirse, eran las que manejaban en el comercio con Centroamérica. Esa era una nación especial. Y junto a ellos los grandes pescadores, las aldeas de pescadoras a lo largo del litoral, que constituían un idioma propio, una nación propia. Y su idioma, la pescadora. Calancha, cuando se refiere a este idioma, dice que era tan complicado de hablar que parecía que hablaban con el estómago. Significa pues que era un idioma muy, muy, muy antiguo. Muy antiguo. Posiblemente llega con los primeros migrantes hace 10.000 años y se queda en el litoral. Eran etnias muy integradas. Rostorowski también cuenta haber encontrado documentos de pescadores de Chorrillos que se van a casar con hijas de pescadores allá de Poechos, de Sechura. Viajaban 1.000 kilómetros para contraer matrimonios, ya posiblemente en matrimonios concertados. ¿Por qué? Porque eran etnias integradas. Ellos mantenían su territorio. Cuando llegan los españoles, las ordenanzas se dan con los famosos encomiendas, en la que les entregan las tierras a los conquistadores, pero el mar no le entregaron. Los pescadores siguieron siendo propietarios de su lote de mar y se mantuvieron casi independientes de per se. ¿Y por qué esa gentileza de los conquistadores? Porque no había carne para comer, no había las vacas todavía ni los borregos, no se les iban a comer, necesitaban pescado y por consiguiente los pescadores, las aldeas de pescadores, continuaron casi indiferentes a los problemas, diríamos, del resto del país. Por eso es que no se encuentran grandes movimientos o grandes revoluciones de la gente del litoral o de la costa. Es una de las razones. Y volviendo entonces a nuestros indígenas que sí son del Cusco, el primero, como sabemos, es Tupac Amaru, ¿no? O Manco Inca, perdón, que los españoles lo reconocen como Inca. Pero él descubre cuál era el verdadero objetivo de Pizarro, que lo estaba usando a él para ir consolidando la conquista. Entonces se subleva, logra escapar y allá en Vilcabamba crea entonces una sucesión, ahí se desarrolla una sucesión de incas rebeldes, ¿no? Como Titu Cusi Yupanqui, el general Titu Cusi Yupanqui, que encabeza 20.000 indígenas, expulsa todo el sur y llega a Lima y cerca Lima. Para suerte de los habitantes de Lima, el Rímac estaba trayendo grandes cantidades de agua, como muy poca. Nosotros conocemos una lengua, pero en esa época tenía mucho más caudal. Y tienen que permanecer en San Cristóbal. Ahí esperan
que baje la corriente para después ingresar. Eso dio oportunidad para que los españoles se defendieran. De todas maneras, lo retan a duelo a Titu Yupanqui, pierde porque muere con un lanzado, y al ver morir a su jefe, se retiran los soldados, ¿no? Se retiran los guerreros incas, porque no eran soldados, eran campesinos guerreros. Se retiran y ahí termina esa etapa, ¿no? De más o menos 1570, 1580, en la que ya de manera definitiva se asientan los españoles. Pero no fue tan fácil porque cambió los orígenes de la revolución, los objetivos de la revolución, pero siempre la rebeldía continuaba contra el invasor. Y no solamente el Perú, se dio en toda América, ¿no? En toda América, los chalcales, los calchaquis en la Argentina, los quimbayas en el Cuenca, los chiribayas, los guajiras, los guaraníes, en fin, en diferentes partes de las colonias que se estaban organizando. En conclusión, la primera forma de sublevación de los indígenas, que sí fueron acaudillados por los incas, descendientes de los incas gobernantes. Pero pelearon con el objetivo de expulsar al invasor. Pero chocaron con que no lo pudieron lograr por las grandes diferencias de las naciones o de las etnias luchando entre sí y todos contra los cusqueños. No fue suficiente la respuesta, a pesar que eran pocos los españoles, y más bien que se aprovechaban. Y ellos sabían muy bien manejar a los títeres, soliviantar, desarrollar las rivalidades entre ellos. El caso más patético es el cerco del Cusco, cuando solamente Fernando Pizarro y 200 españoles defienden contra los 30.000 de Manco Inca, que luchaban contra los españoles, pero más con los 20.000 guerreros de la Sierra Central que protegían a sus españoles. Eso nos pinta entonces el nivel de, no es organización, porque nunca estuvieron organizados, el Imperio de los Incas no tuvo una idea de nacionalidad, estuvo apenas 60 años, 40 años en el norte, no llegó a 100 en total. Entonces era una extensión política disgregada socialmente. El papel del indígena entonces es en defensa de su territorio contra el invasor, como lo haría cualquier país cuando es invadido. Terminado con los movimientos auténticos de expulsión al invasor, hay una etapa que no por vacío era tranquila, pero para cuestiones metodológicas de la historia, se desarrolla luego, ya en el siglo XVII, o sea, prácticamente 80, 100 años después, aparecen los grandes movimientos mesiánicos. La idea del Inca, que antes había sido vilipendiada por las naciones enemigas, ahora se convierte en una idea central que unifica la rebeldía nativa. Y aparecen los descendientes de los incas. También hubieron incas bamba, ¿no? Gente que se dijo descendiente de los incas sin serlo. Pero la idea de la existencia de un descendiente inca unificaba los grandes movimientos. Y a eso se le llama, pues, el retorno a un pasado mítico. Ahí es la idea de volver a lo inca. Ya no se pelea para expulsar a los españoles. Ahora se le quiere expulsar, lógico, pero para volver a lo incaico. Se enarbolan banderas
bajo esos conceptos del retorno, y a eso y también se le denomina la utopía inca, para volver otra vez al viejo imperio, a gobernar sobre el territorio incaico de los siglos XVI. Varios movimientos son los más representativos. ¿A quiénes dicen? Que José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru es uno de ellos. Para otros, señalan a Juan Santos Atahualpa. Y hay otros que señalan a los hermanos Katari. Son 3 regiones. Los historiadores al respecto se disputan y hay quienes desde su perspectiva señalan la importancia. Por ejemplo, el Alto Perú señala a los hermanos Katari. Para nosotros, Tupac Amaru. Y Juan Santos Atahualpa, el hombre que nunca fue vencido, el hombre que supo hacer de diferentes tribus enemigas entre ellas, como los Cocamas, los Amuechas, los Campas, los Piros, no, los Piros no, Piros de Madre Dios, los unifica y mantiene la selva central en jaque, ¿no?, frente a los españoles. Bien, ¿qué buscaban ellos? Los 3 coinciden en la vuelta al incaico, o sea, retornar a las costumbres, la economía y la organización incaica, con este inca descendiente que lidera el retorno y la revolución. Lo característico entonces es el movimiento místico de retorno. Y esto, como repito, se da pues en movimientos de resistencia andina, representado en este caso por Tupac Amaru II. Movimiento de resistencia del sur andino por los hermanos Katari. Y el movimiento de resistencia amazónico por Juan Santos Atahualpa. Ven ustedes, los indígenas de la costa se mantienen en silencio. Se mantienen en silencio. No fueron tocados, y si fueron tocados, solamente con el diezmo de las iglesias, porque se les respetó sus costumbres, se les respetó sus tradiciones, a excepción de que se bauticen, pues esos fueron los primeros en ser cristianizados, etc. La resistencia viene pues de la costa, perdón, de la sierra y de la selva. Juan Santos Atahualpa, cuando lo responde con la revolución, porque los franciscanos en sus conquistas o en su catequización de los indígenas, lo que lograban era llevar enfermedades, esclavizar a los indígenas, si bien no oficialmente, repartirse las tierras en haciendas, y eso trajo como consecuencia entonces una serie de epidemias, ¿no?, los obrajes a los que no estaban acostumbrados, las haciendas a los que todos los indígenas de la selva no estaban acostumbrados. Ellos tenían una economía autárquica, de autoconsumo, de reciprocidad, y vivían dentro de una economía de recolección y caza silvestre. Entonces, quererlos convertir a ellos al cristianismo y bautizarlos, quererlos volver al obraje, a hacer telas, quererlos convertir en peones o en esclavos de hacienda, era imposible que lo aceptaran. Y entonces, con cerca de, oficialmente se dice que eran 1000 guerreros oficiales, estables, tropa. Pero todos estos pueblos, estas tribus de los chipivos, los cunibos, los amuechas, los campas, se unificaron en defensa de su libertad, si se quiere. Y además aparece un nuevo ingrediente.
el negro, el africano-americano, también participa en esta rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Y qué hacían ahí? Aquellos negros que se escapaban de las haciendas donde estaban como esclavos, se dirigían a esa región y ahí se defendían y ahí encontraron su modo de vida. Fue la primera intento de libertad, porque hubieron muchos, no hubieron muchos, hasta que fatalmente no se sabe qué sucedió con Juan Santos Atahualpa, que él no era de la selva, él era cusqueño, pero encontró con esa visión antropológica, diría yo, encontró una solución para unificar a las tribus y pelear. Nadie se entró ahí. La selva central se quedó totalmente abandonada hasta 1868, 1870, casi ciento y tantos años, nadie volvió a entrar por ahí y los franciscanos se tuvieron que quedar en Santa Rosa de Ocopa, donde está el convento. Ya en el año 870 entraron ellos, hicieron Puerto Atalaya, en fin, pero ya pues estábamos siendo gobernados en esa época, ya le correspondería pues al civilismo, ¿no? El otro es José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui buscaba, Túpac Amaru II, tenía tres ideas centrales, que no las había inventado él, era la manera como se veía en esa época el indígena ilustrado. Decía que tenía que haber tres reinos. Ellos recuerden que querían seguir esperando al Inca. Se divide el mundo futuro a tres reinos. El nuestro, los Andes, para los nativos americanos. Europa, para los españoles. Y el África para los negros. Así dividían el mundo y esa era su misión. Pero, a su vez, también no todos tenían los mismos conceptos, o si quiera, ideologías. Había la de los indios, que era la del retorno, la utopía, la de los mestizos, y por último, la de los criollos. Eran tres realidades distintas, con tres objetivos distintos. Entonces, las luchas que se dieron eran la de los indígenas utópicos por el imperio contra los criollos españolizados y contra los mestizos. José Gabriel Condorcanqui pertenecía al mestizo, el mestizo ilustrado, hombre de fortuna, era cacique, tenía tierras, propiedades, pero lo más importante, no se ponen de acuerdo los autores sobre la cantidad de mulas que tenía, pero lo más seguro es que haya tenido 350 mulas. Era el gran negocio de los arrieros, porque el Alto Perú, desde el Cusco, comercializaba con La Paz, o el Alto Perú, e inclusive hasta Buenos Aires. Entonces, el negocio, el quehacer de los arrieros era muy importante. 350 mulas era como ahora tener una flota de aviones de carga, supongo. Entonces, manejaban todo el aparato social que va desde el Cusco, desde Huancavelica, donde se sacaba el mercurio, Cusco, el Alto Perú, Buenos Aires, porque esa era la ruta del comercio. Lima tenía comercio solamente con el Callao y nada más. El resto de países de las ciudades del litoral eran pequeñas ciudades por ahí, un tanto sin importancia. Lo importante era Huancavelica,
Ayacucho, Cusco, el Alto Perú, Buenos Aires. Imagínense, si una chica de Lima, una limeña, quería contraer matrimonio y por supuesto, como era española, enviaba sus medidas a Europa para que le hagan el vestido de novia. Salía el pedido del Callao. Del Callao salía el barco por el estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos, todo el Atlántico hasta Europa. Más o menos 5 o 6 meses de viaje. O de lo contrario, salía el Callao, Panamá, había que cruzar Panamá, una zona de muchísimos fangos, tomar otro barco en Colón y salir para Europa. Hacían el vestido, rezaban el vestido, bajaban en Callao, desembarcaban en Lima. Pero olvidé decirles que la novia que lo estaba pidiendo no era limeña, sino era argentina, era de Buenos Aires. Entonces, lo normal hubiera sido que de Mar de la Plata se fuera para España, pero el comercio estaba prohibido y todo tenía que ser como Puerto Mayor, el Callao. Entonces, traían el vestido al Callao, el Callao lo embarcaban al Cusco, el Cusco Tupac Amaru lo llevaba por Alto Perú hasta llegar a Buenos Aires. Ese vestido entre que se pidió y llegó para que vaya a la boda de la novia, seguramente moraría 4 o 5 años. Esa era la realidad. Por eso es que Lima era el poder más grande. Lima controlaba todo. Lima tenía más habitantes que Madrid, se dice. Era la ciudad más importante. Entonces, se crea el virreinato de Buenos Aires, se agravan los obrajes, se agravan las minerías, en fin, y eso trae grandes problemas porque entonces todo este comercio que movía, imagínense la Panamericana de esa época, que movía la economía de toda esta región, baja cero, porque ahora ya la parte de Argentina, Montevideo, Río de Janeiro, que en esa época estaba más pegada, no era más Brasil, sino comerciaba más cerca, si usted ve el mapa, está más cerca de Buenos Aires. Perturba la economía total. Entonces, Tupac Amaru subleva todo el norte, toda la Sierra Central, es uno de los movimientos más puros y más auténticos. Pero ya hay un nuevo capítulo, entran los caciques. Entran los caciques, ya no entra el indígena solo peleando como fue en el grupo en las rebeliones anteriores, sino el cacique va con su gente a pelear. Y nuevamente las contradicciones de los caciques perjudican el movimiento de Tupac Amaru y lo llevan al fracaso. Uno de ellos, Mateo Pumacahua, que pelea contra Tupac Amaru, apresa a Tupac Amaru, y después Mateo Pumacahua pelea con su hermano Cela. Fracasa entonces Tupac Amaru, ya la historia la conocen ustedes, y hay otro movimiento muy importante que nosotros en el Perú casi no conocemos, pero es simbólico para el Alto Perú, que es la de los hermanos Katari. Se levantan ellos, pues, todo lo que es Oruro, La Paz, cercan La Paz por más o menos 4 meses, cercan La Paz, pero nuevamente los grandes problemas de conflictos entre caciques llevan a la pérdida de ese movimiento. Fueron los 3 grandes movimientos, pero no fueron los únicos. No es que se calcula, sino que está registrado que llegaron a haber 144 movimientos o rebeliones de esta naturaleza. Las más importantes son ellas, pero eso no significa que sean las únicas. Las consecuencias: España abole todo lo que tenía que ser inca, prohíbe los cacicados,
prohíbe la vestimenta inca, todos los símbolos inca. La famosa arcoíris desaparece, los vestidos incas desaparecen por prohibición, por pena de cárcel, ¿no? El quechua, lo prescriben el quechua recién ha venido a ser oficial con Velasco Alvarado, pero estuvo prescrito como idioma no oficial, y había quienes decían de idioma maldito. Prohíben leer al Inca Garcilaso y los comentarios reales, y organizan un ejército de 50.000 soldados, un ejército regular con 50.000 soldados. Esa fue la respuesta de los españoles, ¿no? En vez de buscar otras respuestas sociales más importantes. Termina estos movimientos rebeldes, mesiánicos. Ahí nace, o cuando menos aparece, el Tocouncu, aparece el mito de Incarrí, ¿no? Mito de Incarrí que hablaba que al Inca Atahualpa le cortaron la cabeza, Pizarro, fue sepultada y sus miembros fueron repartidos en diferentes lugares en los Andes. Pero para el mundo andino, el inframundo de los europeos, para el mundo andino, el mundo del interior tiene vida y se comunica. Los seres no mueren, los seres van a vivir al mundo interno hasta que vuelvan a regresar. Para los Andes no existía la muerte. No existía la muerte. El hombre cambiaba de forma de vida, pero no moría. Lo simplifican así como la semilla de maíz. Un granito de maíz, lo siembro, desapareció la semilla, pero se convirtió ahora en una pequeña plantita. Esa plantita crece, desapareció la plantita chica, y ahora es una planta de 1,5 metros, y da frutos. Y nuevamente, la semilla para volver a sembrar. Es un I circunferencia. El símbolo mágico de Sprenger de los Andes es la circunferencia, el círculo. Nada se detiene, todo gira en un círculo. Por eso es que el muerto no es que esté muerto, el muerto se fue, pero va a regresar. Si yo muero, mañana comienzo a regresar. Eso es fundamental. Si eso no se llega a entender, es muy difícil entender la mentalidad andina y por consecuencia la filosofía y los conceptos de vida del mundo andino. Por eso que hicieron grandes obras. Por eso que hicieron canales de 100, 140 kilómetros de recorrido. Canales que en su conclusión demoraban 400 años. Si ahora quisiéramos hacer un canal y alguien nos dice, lo comenzamos desde el año 2020 y lo vamos a terminar en el año más o menos 2450, todo el mundo lo manda al diablo, pues. Pero para ellos no. Para ellos no, porque ellos iban a rezar cuantas veces se tengan que ir de este mundo para volver a regresar. Eso es importante. Entonces, el mito de Incarrí dice eso. Lo han descuartizado, pero se están juntando y volverá. Y cuando él regrese, vamos a expulsar a los españoles. Bien. Eso es fundamental. Algún día conversaremos más sobre el Caipacha, el Unjupacha, el Caipacha, ¿no? Que es el regreso. Nosotros los occidentales vemos el futuro en forma recta, hacia adelante. El mundo andino no ve en forma recta. El mundo andino ve en círculo. Todo regresa.
todo es un eterno retorno. Bien, en la siguiente entonces, el siguiente movimiento que agrupa ya por los conceptos y los objetivos es el de la emancipación. En la emancipación sí ya desaparecen nuestros indígenas. La emancipación obedece ya a los criollos ilustrados, quienes tenían también grandes intereses, los criollos ilustrados, y entre ellos también con grandes contradicciones. Una cosa era ser criollo de Lima y otra cosa ser criollo de una pequeña ciudad de la Caracas, o de Buenos Aires, o de Santiago. Los criollos más ilustrados, más fuertes, más ricos, eran los criollos de Lima. Esto es importante porque después vamos a ver el papel de los criollos en la independencia. Bien, para la emancipación, nuestros indígenas no tuvieron nada que hacer. Fue una respuesta y una etapa histórica porque si siempre con Toribio Rodríguez Mendoza y siempre han habido pensadores, la emancipación está dada por ellos, los pensadores, esta se ve fortalecida porque Napoleón Bonaparte invade España y coloca ahí de rey a su hermano, al famoso Pepe Botellas. Le pusieron de apodo los españoles Pepe Botellas porque andaba emborrachándose seguido y andaba borracho. Pepe Botellas. Entonces, la dirigencia, el rey de España salió, Fernando VII fugó para no caer preso, y al quedarse las colonias y España sin cabeza, entonces los criollos ilustrados se organizan y se juntan todos en Cádiz, en un congreso de Cádiz, para hacer la famosa Constitución de Cádiz, 1812. En la Constitución de Cádiz tenía como central sacar al absolutismo monárquico y hablar de ideas liberales, de religión liberal, de conceptos liberales, de igualdad, fraternidad. Es decir, de los ilustrados que comienzan a estudiar la naturaleza, comienzan a hacer las primeras enciclopedias y ven que los hechos suceden a consecuencia de causas. Cae la manzana no es que Cristo o Dios la botó, sino que cae porque la atracción terrestre. El rayo, y en fin, ustedes conocen mejor que yo eso, cambia la idea, porque San Agustín decía, la hoja de un árbol no cae sino por la voluntad de Dios. Luego, todo lo que sucedía era voluntad de Dios, no había espacio para la ciencia, no había espacio para la lógica, no había causa-efecto. Ahora un niño lo sabe, pero en esa época no. Grandes fueron a la hoguera por intentar, no se olvide que mirar las estrellas era un pecado, una ofensa. Curar a un paciente era una herejía, porque la enfermedad era dada como castigo por Dios. ¿Y quién es Juan Benítez para querer curar lo que Dios ha determinado para que sufra ese pecador? Ese era el concepto. Entonces, hablar de ilustrados, hablar de causa-efecto, hablar de una explicación lógica, era una herejía y era un atrevimiento y era una revolución de lo que jamás se hubieran imaginado. Bien, esos fueron los ilustrados. ¿Quiénes? Los franceses. Los franceses. Los americanos no tenían grandes ilustrados, pero tuvieron conflicto como cualquier otro, y el ejército de Inglaterra no era muy fuerte en sus pequeñas colonias que tenía a la orilla del Atlántico, y entonces vino la revolución en Estados Unidos de 1789. Ya saben que todo comienza con el pleito de que pone el impuesto al té, y entonces disfrazan de pieles rojas, botan el té al mar, etcétera, etcétera. El hecho es que las colonias se independizan y dan su constitución, que hasta ahora existe, donde el pueblo
es el llamado para gobernarse, imagínense. En un mundo absolutista, monárquico, donde el rey era puesto por Dios. Burlar la opinión del rey era burlar el deseo de Dios. Decir ahora que todos los hombres eran iguales, que había que vivir en libertad, contra las monarquías absolutistas, etcétera, era abominable. Pero ahí surge la idea de la libertad y de la administración del país por sus propios pobladores. Y luego la Revolución Francesa. Primero fue la Revolución Norteamericana, después la famosa Revolución Francesa. Ya ustedes saben que entre Marat, Robespierre, Danton, se comienzan a matar entre ellos, 3.000 mueren, matan a María Antonieta, a Luis XVI, y se declara entonces igualdad, fraternidad y libertad, que son los conceptos básicos para los derechos humanos. Bien, esas ideas pues llegan al Perú. Francisco Miranda lanza la primera proclama, ¿no?, la Carta a los Españoles de América, y se comienzan a mover nuevos conceptos. Ahí, por ejemplo, hubieron grandes pensadores, ¿no? Regresa, cae Napoleón, regresa Fernando VII, acepta la Constitución de Cádiz, persigue a los líderes de estas constituciones. Entonces los criollos de América regresan casi perseguidos y resentidos contra el rey. Entonces ellos sí se deciden a luchar por la independencia. No tanto por la justicia social contra el indio, porque el indio estaba totalmente olvidado en esa época, sino por la independencia. ¿Por qué van a tener los gachupines el gobierno y no nosotros que somos hijos de esta tierra? Uno de los grandes pensadores, Toribio Rodríguez Mendoza, pues. Él era el real con Victoria San Carlos. Él prepara a sus alumnos, les enseña esta idea de libertad, y cuando preside el primer Congreso Constitucional de 1822, de todos los congresistas, 35 habían sido sus alumnos. Esa fue la gran visión de Toribio Rodríguez Mendoza, de llenar de estas ideas de libertad y de independencia, ¿no? Y ahí tuvimos pues por ejemplo, Miguel Feijó, Baquígeno y Carrillo, Hipólito Unanue, Juan Pablo Vizcarrio Guzmán, Francisco de Miranda, la famosa carta a los españoles de americanos. Y como no todo podría ser filosofía, hubo un gran movimiento, el más fuerte, el más interesante, y el único movimiento autóctono, aunque ya con criollos a la cabeza, pero sí netamente peruano. Es la revolución de los hermanos Angulo, 1814. Esta revolución, de la que muy poco se habla, movilizó todo el Perú, especialmente la Sierra Central, el Alto Perú, casi todo el virreinato del Perú, hackeó, pero el ejército americano era muy fuerte. Mandaron una expedición a Ayacucho, la otra expedición coge Arequipa, el Alto Perú, y la otra expedición viene acá al centro. La de Ayacucho sobrevivió, las otras fueron derrotadas. Ahí muere fusilado el poeta Mariano Melgar. Y esta es, por primera vez, la historia registra la participación de los clérigos, de los sacerdotes. Uno de ellos es el cura argentino Ildefonso Muñecas, que era el segundo en esa expedición
que marcha para Cusco. Él era jesuita. Otros sacerdotes que pelean acá también, Juan Manuel Béjar, que era una de las cabezas que marcha a tomar Ayacucho, Huamanga. Entonces, en estos momentos es donde aparecen los clérigos. El famoso discurso del cura Huanca, creo que se llama, a Bolívar, en el Cusco. Vuestra sombra crecerá como crece, vuestra gloria crecerá como crece la sombra cuando el sol declina. Se identifica. Y el cura Morelos en México. Es otra etapa que habría que estudiar. Muchos de los sacerdotes rebeldes, como se quiera, eran jesuitas, a consecuencia de la expulsión de los jesuitas de América. Se volvieron rebeldes, se quedaron, en fin, es otro tema, ¿no? Acá también ya participan un poco las mujeres, o por lo menos han participado siempre, pero ya hay documentos de la participación de las mujeres, ya habían diarios, ya habían publicaciones y la imprenta. Bolívar, San Martín mismo lanza pues una arenga, ¿no? El que él llama, escrito que se repartía de casa en casa, proclama al bello sexo peruano, en que alaba a las mujeres peruanas y les pide que apoyen a su marido y que si quieren que sus hijos desarrollen, sean libres, independientes, profesionales, etcétera, 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 que no se opongan a que engrosen el ejército de la libertad. Bien, la rebeldía entonces de los hermanos Angulo, y con el desastre de ese movimiento totalmente autóctono, hay 8, no mucho tiempo, 8 años de persecuciones, no de tranquilidad porque nunca la hubo, y llega San Martín. Esa es la etapa entonces de la guerra a la independencia. Con la llegada de San Martín ya se inicia una guerra, porque ya no fueron movimientos en la que se organizaban tropas mal armadas, voluntariosos, pero nada más. Además, los indígenas casi no participan, a excepción de ese movimiento de Angulo. Y vean ustedes, no vuelven a participar. El indígena no está presente en la guerra de la emancipación. Por ahí algunos poetas, un historiador, dicen que sí, mentira. Hubo algunos metidos, pero a la fuerza. Pero no para defender la idea de la libertad, sino para pertenecer al ejército español. Y si no, cuando vayan ustedes a Huamanga, y seguro van a visitar ustedes la Pampa de la Quinoa, y en aquel bellísimo monumento por los 150 años de la batalla de Ayacucho, va a encontrar la distribución de las tropas. En primera sorpresa, ¿quiénes constituían el ejército patriota? No vamos a hablar de los generales, vamos a reducir a las cantidades porque se está haciendo tiempo. Vean ustedes, 4.000 soldados eran de la Gran Colombia. No había Ecuador, Colombia ni Venezuela, la Gran Colombia. 4.000 soldados eran gran colombianos. 1.500 eran peruanos. O sea, del virreinato del Perú no existía el Perú. Pero de esos 1.500, 800 eran negros. Que cuando llegaba Pizarro, puso una ordenanza de que todo el negro que se juntara, que se uniera a su ejército, era libre. Bueno, y acá en Lima había muchísimos negros libertos. No, los libertos no se fueron a pelear, ya eran libertos. Los que fueron eran los negros y marrones. Es decir, los negros que se escapaban de las haciendas donde eran esclavos, y habían puntos donde sí se defendían entre ellos, que se llamaban los palenques. Lima tenía el palenque de Cieneguilla,
Dicen que había cerca de 1.500 negros. Por eso no entraba el rey nunca ahí, porque no salía vivo. El otro palenque era la salida en Asia. Entonces, esos negros robaban, asaltaban, vivían a salto de mata porque no tienen otra forma de vivir. Ellos se le unen a San Martín. Y ellos son los 800 que estuvieron en la batalla de Ayacucho. 1.000 eran de Chile, 100 eran de Argentina y 300 de otros países, ingleses, franceses, voluntarios. O'Higgins era uno de ellos, no se olvide el chileno. Acá teníamos a Miller. Extraños que venían ordenados para apoyar a la independencia de España por Inglaterra, a pelear. Entonces, en total, en Ayacucho solamente hubieron 700 peruanos o de raza indígena. Ni siquiera indígena, había muchos criollos, podemos decir 700. 800 eran negros y el resto eran totalmente extraños. Y en el ejército de español, todo lo contrario. 6.000 eran peruanos, o del virreinato del Perú. 6.000. 2.000 eran del Alto Perú, lo que es parte del Paraguay, Bolivia, el Chaco. 500 de Chile y 900 españoles. Quiere decir que el ejército que pelea en Ayacucho, que dice representaba al rey, solo tenía 900 españoles. El resto eran peruanos. Y el ejército libertador que venía a libertar a los peruanos solo tenía 700. Y el resto eran gran colombianos, chilenos, extranjeros. ¿Tuvo ahí algo que ver el indígena? Nada. No era su guerra. Su guerra era al comienzo para independizarse y expulsar a los franceses a los españoles, porque los explotaban. Pero acá les daba igual. Les daba igual. Esas son las características del proceso de participación. Expulsa, sueño, peleo, luego me quedo y finalmente me retiro. ¿Y qué pasó con el indígena? Llegó la independencia, siguió peor. Si hubo un gran perdedor con la independencia, fueron los indígenas. Porque entonces todas las iglesias anteriores que eran propietarias de todas las haciendas, porque la economía la tenían las iglesias, Pizarro les quitó todas las propiedades a las iglesias y las entrega a sus capitanes vencedores. Y entonces esa relación paternal de la iglesia para el indígena se convierte ahora en una relación casi de esclavo contra el indígena. Y retornan las viejas leyes europeas medievales, por ejemplo, del Pongo, aquella familia que estaba obligada a llevar a su hijo o su hija de determinado tiempo a la casa del patrón para servir como doméstica y como esclava. Retorna el derecho de pernada medieval europeo, donde la chica y la indígena que se va a casar primero tiene que ser deflorada por el patrón y entonces él entrega para que se case. Las normas contra el negro. El negro estaba prohibido tener relaciones sexuales con una indígena. Y el negro que lo tenía, si era liberto, era expulsado. Y si era esclavo, era castrado. Y si una negra tenía relaciones sexuales con un indígena, le cortaban las orejas. Si ustedes tienen, seguro que han visto la fotografía de ¿cómo se llama el fotógrafo? Bueno, el cusqueño famoso, Champi, van a ver en los harapos con que andaba esa gente del Cusco. Y estamos hablando de 1920, 1940, 1930. Los harapos a lo que andaban. El gran perdedor de toda esta independencia fue los indígenas. Bien, vino la independencia, el indio siguió pagando el tributo,
El único que pagaba impuestos era el tributo indígena, siguió pagando el tributo, el diezmo a las iglesias, ¿ve? Hasta que Castilla, sí, en 1854, el 3 de diciembre, en Huancayo, declara entonces la abolición del tributo del indio y la libertad del negro. Ese es más o menos, en síntesis, el papel del indígena en estos movimientos de la independencia del Perú. Creo que nos hemos extendido, pero entonces me voy complacido si les he dejado más interrogantes que respuestas dadas por mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por tan ilustradora y brillante exposición. Si, si hubiera alguna pregunta, por favor, del auditorio, hacerlo de la forma debida. Hay una opción en la parte inferior derecha de levantar la mano. Ustedes hacen clic ahí, aparece la mano y se les concede el uso de la palabra. Y si no tuvieran la opción, pueden hacerlo mediante el chat. Hay un chat ahí interesante también. Están enviando imágenes inclusive. Bien, Jaime, bueno, mientras se anima el auditorio, yo quería una suerte de reflexión. Eh, unas instantáneas en el momento en que se instala el, entre comillas, imperio de los incas. Hay dos leyendas conocidas, la de Manco Cápac y Mama Oglio, que salen de las espumas del lago Titicaca. En paralelo está la leyenda de los hermanos Ayar. Eso en un primer momento, ¿no? Luego, la instantánea del encuentro de Pizarro con Atabaliba, ¿no? Se está tratando de reivindicar ese nombre porque Atahualpa tendría otra traducción y otra connotación. Bueno, con el último Inca, ¿cómo fue ese encuentro, ese choque cultural? Luego, la corona, cuando la corona cree conveniente de que es mejor instaurar un virreinato. Bueno, no nos olvidemos que en esa época España era, si no la más grande potencia mundial, una de las más grandes potencias o imperios en el mundo. Eh, a, tal, a tal punto que Carlos I o Carlos V, que es el mismo, bueno, llegó a decir de que en su imperio nunca se ocultaba el sol, y era pues, bueno, y era cierto, ¿no? Porque llegaron hasta Filipinas, en fin. Otro momento, el de la llegada de San Martín, que, bueno, cruza los Andes con aventureros, digamos, ¿no? Aventureros que consideraban que con la proclamación o la independización de el Perú ya quedaba consolidado o consolidada prácticamente la independencia en América del Sur. Bueno, luego se produce la llegada de Bolívar y que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, en, en frases cortas, en frases breves, no sé si tú nos puedes graficar una instantánea de ese momento, de el nacimiento del, comillas, imperio de los incas, ¿no? El encuentro de los dos mundos entre Pizarro y Atahualpa o Atabaliba, la instauración del virreinato y la llegada de los libertadores, San Martín y Bolívar. A ver si nos ilustras con eso, por favor. Hay un dicho que dice, un viejo orador,
Si quieren que hable 2 horas, dímelo ahorita mismo. Si quieres que hable 1 minuto, dime un mes antes. Por la capacidad de síntesis. Ajá. Vamos a ver. Los mitos de los hermanos Ayar y de Manco Cápac, como todos sabemos, son explicaciones, son sociedades prelógicas, ¿no? Son sociedades prelógicas que tratan de entender los acontecimientos. Pero no son los únicos, ¿eh? En la selva hay cantidad de mitos. Son los que más nos han enseñado en la escuelita. Pero eso es para los cusqueños. Pero Cusco, ¿qué era? Cusco era un vallecito chiquito, o un pueblito, que vino casi fugándose del lago Titicaca, y toma por hacienda ese valle y poco a poco comienza a expandirse. Vivieron ahí de los 14, 8 incas, hasta que cuando es Pachacute, es que comienza la extensión. Entonces, 200 naciones, 200 idiomas, 200 formas de pensar, 200 comidas, 200 todo. No tuvieron tiempo suficiente de amasarse y hacer una nación inca. Por lo tanto, hablar de, sí, fue un imperio militar, ni siquiera con ejército. Ni siquiera, eran guerreros campesinos. Muchas de las batallas que ganaron a los españoles tenían que retirarse para volver a la chacra, a las cosechas. Entonces eran batallas pírricas porque las ganaban, pero ya venía la época de cosecha, se tenía que regresar. Eso los españoles, imagínense cómo habrá sido una chepa, un tiempo para ir y claro, tenían otro tiempo, otro almanaque, claro, otro calendario. El encuentro entre Atahualpa y Cajamarca, ajá, si quisiéramos, desde el punto de vista que debo estar equivocado, fue el encuentro entre el orgullo y el temor. Hay quienes que dicen que viene Gonzalo Pizarro y trata de asustarlo a Atahualpa, hinca con las espuelas al caballo y le mete el caballo a Atahualpa, cuando estaban esperándolos en el baño Inca y lo van a esperar, y lo van a visitar. Y Atahualpa se mantiene incólume. No pestañó siquiera. Dice, caballos conmigo, no la soberbia, era el orgullo del Inca. Pero además era una suerte de Dios, ¿no? Mientras los españoles se morían de miedo. El gran error, hay 2 teorías que han aparecido. Una, porque se han encontrado las cartas, que los españoles ya desde Canadá trajeron vino para emborrachar. Porque igual hicieron con Cortés. Ajá. Hay una italiana que apuntó porque encontraba incluso la cantidad de botijas y todo lo demás. Entonces, cuando van a verlo a Pizarro, a Atahualpa, le dejan pues el vino para que se emborrache. Y al día siguiente estaban todos con la resaca. Una. Y la otra, se confiaron los incas porque los iban a cazar como a conejitos, los tenían todos cercados. Y había dado la orden a Atahualpa, dicen, no. 3 deben quedar vivos, todos mueren. El que hace la pólvora, el del fierro y el caballo. Esa era la orden, y todos con sogas, porque los iban a enlazar para tomarlos. Bueno, por eso cayeron tontamente. Además hay otra cosa, hay mucha leyenda. Eso de que comenzaron a sentir los cañonazos, y entonces los indios se asustaron, botaron una pared. Esa era la del eje. Cae el eje de tu rueda y se cae el carro. Cayó el Inca y se desmoronó todo. Ese es el problema. Eso fue la verdad. Porque el cañoncito, si ustedes van a Real Felipe, ahí va a encontrar el famoso cañoncito. Es del tamaño de una laptop con un pico. Y nos decía el general Harman, pues yo me la creí del colegio, eso de los cañonazos, y él me desasnó que ese cañoncito disparaba y había que parar 40 minutos para que se enfríe antes de volver a echar pólvora. Entonces,
en el conflicto con Pizarro habrá disparado pues 3, 4 veces. La otra es el gran encuentro de San Martín. ¿San Martín vino a liberarnos? No. San Martín vino a asegurar la independencia de su virreinato, porque eran las periferias. Aquí el centro era el Perú fue el perdedor. Caracas yo lo conocí Caracas hace 30 años y todavía seguía teniendo tejas en el techo y todo, no sé cómo era en esa época. Buenos Aires no, Buenos Aires creció ya pues el siglo XIX, pero antes era igual Biorrio, Chiloé era igual. La gran potencia era el Perú. La gran potencia del Perú. Por eso que los peruanos no querían independizar. No les convenía. Ellos se les convenía, a nosotros no. Bueno, ya es historia. Y ese es lo patético. ¿Y cuál era la última? No, bueno, era pues acerca de los virreyes, ¿no? Como una forma de mantener la gobernabilidad en los nuevos reinos españoles, ¿no? Claro, era el representante del rey con carta abierta. Era el Claro, pero no único, era noble. era noble, tenía que ser. Pero había una diferencia. Era el único gobernante que no tenía la bendición de Dios. El rey no dejaba. Ojo, porque el rey gobernaba porque el Papa lo reconocía y lo coronaba. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Pero los virreyes no, a pesar de que los virreinatos eran muchísimo más grandes que España y todo lo demás. Sí, Y tenía tanto poder como un rey. De esa manera los mantenía abajo. Y bueno, ya conocemos los virreyes. El más simpático de todos es Abascal. Claro. Y Amat, ¿no? Con el famoso romance de la Perricholi. Sí. Que a todos nos gusta eso. Pero Sí, espero haber romántica. Pues, no era fácil tu pregunta. No, bueno, yo creo que en parte sirve para ir viendo los espacios-tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una visión un tanto idílica del tema, ¿no? Es eso de que el gran imperio de los incas, que, bueno, creo que no duró ni 200 años o 300 años consolidados, ¿no? No, o sea, porque algunos inclusive se atreven pues a compararlo con Roma por el tema de que se conquistaban las provincias y que se abrían los caminos. Bueno, era pues de repente la moda pues de la época. Y una última reflexión, Jaime. En esta época de la globalización, de la mundialización, de la hiperconectividad, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si es que los españoles no llegaban al Perú? Hubiesen llegado quizás los portugueses, hubiesen llegado los chinos, hubiesen llegado los japoneses, no sé, porque ya está comprobado y demostrado de que sí había un tráfico comercial entre la costa peruana y Oceanía, al extremo, ¿no? Sí, inclusive se hizo la prueba de, o sea, llevar la balsa de Totora y bueno, llegó sin problema. 50 años. En estos días se llegaron con Heyerdahl y el galgo argentino que llegaron a... Sí, entonces no crees de que más bien el, reitero, imperio de los incas, entre comillas, imperio, hubiese sido más bien el que hubiese conquistado otros espacios? Hay una novela concluida, pero no se va a publicar al respecto. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos conquistado? No hubiéramos conquistado. Por una razón. A ver. No teníamos el caballo. No teníamos el acero. Y no teníamos la pólvora. En esos momentos, no siguen los ingleses, porque felizmente que no llegaron, porque en esa época eran salvajes.
En esa época salvajes. Y su salvajismo es tanto que, mira, 1800, 1780, 1760, sí, 1760. El 30% de Londres muere por la peste bubónica. Claro, sí, sí. ¿Qué Indudablemente está la significa eso? peste Putas, negra, la ratas peste y bubónica. insalubridad. Sí, sí, sí. Sí, es como En era el Lima Perú, también al inicio, ¿no? en Lima nunca hubo. Nunca, la rata la trajeron ellos. En Lima nunca hubo una peste. En el viejo Perú nunca hubo una peste. La primera peste que llega al Perú, como tal, que se tiene referencia, es la viruela. Sí. Y la gripe española de 1920 y el actual. Pero en 1760, morir por la peste negra que decían en esa época, Londres, el gran Londres, Sí. mientras en el Perú no pasaba nada. Entonces, cuando alguien dice, y si hubieran venido los ingleses, mejor que no vinieron, porque eran salvajes. Claro. Sí, sí, sí. Potencias son recién con la reina en la época victoriana. Claro. La reina Para Victoria suerte y los que nuestra, le no siguieron. para suerte, tampoco vinieron españoles, es otro mito. Vinieron árabes, Los moros. sangre árabe, Los cultura moros. árabe. ¿Cuál era la potencia de la medicina? Los árabes. Sí. La primera No universidad solo del la mundo, medicina, la los árabes. matemática también. Claro, la Todo matemática. el conocimiento de la arquitectura, los grandes desarrollos en medicina, árabes. Sí. Europa eran salvajes, Sí, bueno, eran aldeas, ¿no? eran aldeas. Entonces, estos árabes de Granada, de Sevilla, Ajá. son los que llegan acá. Acá no llegaron madrileños, Pizarro era de Extremadura, era de Cáceres. Ujú. Llegó esa cultura, llegó el caballo berebere, llegaron las cocineras árabes. Si hubieran llegado, nosotros más tenemos de árabe. Sí, Tú sí, eso debes sí. ir a Europa, cuando vayas a Egipto, te vas a entretener mucho viendo la cara que se Sí, parecen a tus amigos. sí, sí, claro. Es cierto. Por ejemplo, nosotros comemos paella, nosotros comemos alfajores Sí, árabes, sí, 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 hay los alfajores. Los ¿cierto? anticuchos hay también allá. Todas las chichas moradas, árabes, mazamorra, masa, mora. Sí, sí, Todos nuestros dulces son árabes. Las sí, sí. cocineras eran árabes. Nosotros más tenemos de árabe que de español. Lo único español que tenemos son las corridas de toro. Ah, claro, ah, claro. Y Después, los apellidos. y los apellidos. Y no, muchísimo, el mío es árabe. Claro. Sí, El sí, ya bueno, es que los árabes pues han estado buen tiempo 8 siglos. claro, 8 siglos. 8 siglos, en la Iberia, ¿no? Y los católicos son los que Mi apellido es en parte, ¿no? Dehesa. ¿Qué es Dehesa? Dehesa es un lugar donde se cría ganado. Palabra árabe. Yo estoy seguro que comienzas a especular ahí en lo tuyo y te vas a encontrar que más tenemos de árabe que de español. Después pues, es otra cosa. Volviendo a Sí, tu programa, entonces, en buena hora, no es que porque bienvenido sean, cuando me dicen, no, tan loco, los chinos peor, pues. Los claro, sí, chinos sí, hace 60 años eran vilipendiados del mundo entero por opiómanos, sí, sí. y era la basura más grande. Los pobres chinitos que trajeron al Perú eran mirados acá como esclavos, como basura, chino y miércoles. Claro, Culíes. imagínate que esos hubieran venido con Pizarro, hubieran salido con Atahualpa, hubiera salido peor. Ahora, nosotros, ¿qué? Más bien habría que decir lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado Pizarro? Imagínate lo que hubiera pasado. Ya teníamos el hierro, Ujú. nos faltaba. Es que también, ¿qué te puedo decir? Los inventos se hacen de acuerdo a las ideologías. Nosotros llegamos a tener platino. Sí, 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 Platino, y claro. platino necesita ¿cuánto? En 1800, Paracas, 1600 grados de temperatura. sí, en Paracas. El idolito de frío tiene platino en los ojos. Ujú. Acá se ha trabajado el platino y no hemos tenido el acero. Por una razón, no teníamos nada que movilizar, pues. No teníamos la rueda. No es que no la conozcamos, no la usamos.
¿Con qué jalábamos? La llama no sirve para jalar. No, no, Más fácil no, era ponerle los 30 kilos en el lomo a la llama y tener 100 llamas claro. que buscar una carreta si no tienes Lo con más qué jalar. práctico. Y no Y la necesitábamos geografía entonces también. un eje. Y al no Y la necesitar un eje, geografía, no México. teníamos acero. Mm. Porque si no, si llegamos a tener platino, no vamos a tener acero, pues que se puede venir, ¿no? Bueno, Sí, bueno, Jaime, cada, bueno, cada reunión contigo es muy, muy aleccionadora. Bueno, yo he aprendido mucho de ti, por ejemplo, de los desiertos que antes eran bosques, las lanzas, etcétera. Y bueno, yo creo de que la historia y las últimas investigaciones están dándote la razón. Seguimos descubriendo, seguimos descubriendo de que en estas tierras ha habido civilización mucho antes que en Europa misma, ¿no? Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de Caral. Hay un historiador, y concuerda también contigo. Bueno, tú tienes las dos especialidades, eso te hace un tanto amplio conceptos y criterios, ¿no? Porque eres arqueólogo y eres antropólogo social. Hay un historiador Colán que ha estado visitando el Valle del Saña y que ha llegado a la parte de Niepos y a la parte de Bolívar, de Nanchoc, donde hay una mega ciudad entre lo que hoy es Nueva Arica y el pequeño enclave español llamado Tingues, ¿no? Donde todavía está la iglesia española ahí, en pie. Bueno, no nos olvidemos que Niepos es de fundación española y que esa fue la ruta de Pizarro al encuentro con, ¿no? Al encuentro con Atahualpa. Los últimos descubrimientos que están ratificando lo que tú ya en un momento dijiste, es que allí hubo una civilización contemporánea con Caral. seguro. Sí, y vean, estamos hablando nosotros de que los incas son lo último que llegó ahí. Oh, sí. O sea, estamos hablando de los finales del siglo XV, inicios del siglo XVI. O sea, si es de 5.000 años, estamos hablando pues de muchísimo más atrás. Y si seguimos indagando en la selva alta, en la Amazonía, se siguen encontrando vestigios, se siguen encontrando manifestaciones de larga data. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que somos anteriores, en cierta forma, y en algunas cosas superiores. Y creo que eso es una importante razón para sentir ese orgullo de ser herederos, ¿no? de esas grandes culturas, bueno, no llegando pues eh, al ridículo de el chauvinismo, ¿no? Porque eso ya es la degeneración de ese sentimiento patriótico o nacionalismo. Pero considero de que hay muchísimas razones por las cuales nosotros debemos estar orgullosos de ser de esta tierra y de ser pues esa mezcla de razas, esa mezcla de lenguas, esa mezcla de culturas. Y en los peores momentos de Europa, nosotros hemos vivido los mejores momentos. En España hasta ahora se usa la frase, vale un Perú, vale un Perú. Sin embargo, a nosotros nos da vergüenza expresar esa frase, vales un Perú. Jaime, tú vales un Perú, por ejemplo. Pero es algo que se ha ido perdiendo, es el tema de la identidad, es el tema de la identidad cultural, producto de
de esta sociedad cosmopolita al inicio y hoy hablamos ya de una sociedad globalizada, ¿no? Pero no hay que perder de vista de dónde uno viene para poder saber hacia dónde uno va. Entonces, es por esta razón que hemos establecido nosotros todos los días lunes la cátedra bicentenaria y Qué bien. estamos invitando a los estudiosos, investigadores, conocedores como tú y productores, además intelectuales, para que nos hagan ver cómo hemos sido, cómo somos, para recién pensar cómo debemos ser, ¿no? Porque muchas veces hay esa visión lineal que tú mencionas, ¿no? O sea, solamente vemos al frente. Y ese pensamiento, no sé si llamarle filosofía, filosofía inca, que ese es otro tema tuyo, por ejemplo, es el tema cíclico, el tema circular. Bueno, yo hasta diría helicoidal, ¿no? Pero seguimos todavía importando cosas, importando ideologías, importando temas culturales, etcétera, que no está mal. Ojo, pero no por ello vamos a renunciar a nuestra identidad, tanto Claro. cultural como nacional, que es algo que nos debe mantener unidos, sobre todo a portas de los 200 años de la declaración, puede ser simbólica de la independencia de San Martín, que ahora estamos viendo cuáles eran las verdaderas intenciones. O sea, era una suerte de ideología terrorista en el siglo XX, ¿no? Del campo a la ciudad, porque venían de la provincia al centro mismo de poder. Entonces, yo desde mi humilde punto de vista considero que hay que reforzar estos temas en en todos los niveles, desde el más chiquito hasta los estudios doctorales, para reafirmar nuestra identidad y ver qué aportes hemos hecho nosotros. España lo reconoce. Está el Museo de América, está la Biblioteca de América, está el Archivo de Indias, y ellos mismos dicen, América, Sudamérica, bueno, o Iberoamérica hoy día, ¿no? Tuvo más producción intelectual que toda Europa junta en el siglo XVII, XVIII y parte del siglo XIX, y que empezó a caer ya durante el siglo XX. Y las muestras están. Entonces, ¿por qué se crea San Marcos, por ejemplo? A imagen y semejanza de Salamanca, a pocos años de la llegada de los españoles, ¿eh? Cosa que Sí, es a los 15 años. discutible en algunos casos. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros como sociedad peruana? ¿Hacia dónde vamos como peruanos? Si es que no sabemos o si es que no conocemos nuestro pasado o nuestros orígenes. Entonces, Jaime, ya para cerrar, un último comentario aleccionador siempre al respecto, por favor. Ya, te voy a decir, tienes toda la razón, desde el punto de vista. El Perú tiene todo. Selva, flora, sí, 90 climas. Casi todos los climas del universo están en el Perú. Flora, fauna, todo. Pero tenemos una tragedia, un complejo de inferioridad. Esa es nuestra tragedia, un complejo de inferioridad. No digo todos, esa es tragedia. Todo lo externo es mejor para nosotros. Vemos un pirata por ahí, es nuestro complejo. ¿Qué complejo que se explica? Porque no te olvides que la gran masa peruana es descendiente indígena. No hay con Soncero. Cuando mueren los incas, quedaron de los 9 millones, 1 millón de habitantes nativos. 1 millón. Quiere decir que todos esos descendemos de ese millón, pues. Entonces, y se mezclan con los españoles, pero los españoles se mezclaban con todos.
Y además no habían tanto para mezclarse con 1.000.000, para que salga una, ¿no es cierto?, un mestizaje homogéneo. Entonces el español alababa y despreciaba. Alababa a España y desprecia a los peruanos. Y a los indígenas los marginan, les prohíben sus religiones, les prohíben su idioma, declaran, al quechua lo declaran como un idioma maldito. Y lo dicen los dominicos, con el perdón de San Martín de Porres. Imagínate que te digan que tu idioma es un idioma maldito y una raza degenerada. Sí. Entonces, eso se ha ido consolidando en el subconsciente y, díganse o no, ha terminado dándonos ese complejo. De tal forma que, por ejemplo, en la escuela, no sé ahora, pero en la escuela, ¿cuál era el peor apodo? Cara de guaco. Indio. Almafebra, cara de guaco. Sí. Todo lo nuestro lo hemos, oye, al extremo. Yo les voy a recomendar a ti y a todos los que están escuchando que vean el escudo nacional. Ahora resulta que ya la quinoa parece una palmera con 4 ramas. La quinoa. Y ese árbol que nosotros vimos, que la quinoa es un árbol coposo. Es un árbol coposo. Hay unos que tienen 15 metros de diámetro de sombra. Y los primeros escudos que hemos visto hace unos años, todavía estaba el arbolito. Sí, es frondoso. El año pasado tenía 8 ramas. Ahora le he visto al presidente hablando con 4 ramas, ven ustedes. Eso no es ni siquiera una palmera. Ese es el poco orgullo que tenemos nosotros de lo nuestro. Y nadie se da cuenta. Ministerio de Agricultura, ¿qué resulta? Bueno, pues el artesano, para no trabajar mucho, le ha ido quitando ramas. Claro, pues, ¿qué más va a hacer? Y como no dicen nada... El bordador. De aquí la otra va a terminar un palito nomás. Eso es nuestro problema. Bueno. Ya, sí, sí. No, ya terminé. Ya. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Jaime Deza. Bueno, yo creo que hemos recibido esta noche un importante mensaje y algo que nos ayuda a entender y a comprender cuál ha sido nuestro pasado desde el punto de vista objetivo, y qué es lo que se puede rescatar de ello, sobre todo hoy que estamos cada vez más cerca a la celebración de los 200 años de la proclamación de nuestra independencia y que seguimos nosotros culpando a los españoles, después culpamos a los chilenos. Todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros, y eso también es una característica tan nuestra, ¿no? Bueno, nosotros llegamos tarde no porque salimos tarde, sino porque hubo tráfico, etcétera, etcétera. Eso también es muy, muy peruano. Entonces considero yo de que es necesario que estudiemos, revisemos estos temas. Y bueno, Jaime, nosotros esperamos sinceramente que de aquí a unas pocas semanas nos regales otro espacio de tu tiempo para hablar ya de algo mucho más concreto, ¿no? De hacia dónde vamos como país, hacia dónde vamos como Perú, como Estado-nación peruana. Porque se habla de las multinaciones, plurinaciones, lo que era el Alto Perú, hoy es el Estado plurinacional o multinacional de Bolivia, y así están bautizando con cada cosa, que bueno, pues es la moda quizás, o es para congraciarse con lo demás. Pero Perú es el heredero, pues, de muchísimas culturas, de muchísimas lenguas, de muchísimas razas y de muchísimos conocimientos también. Jaime, a nombre de Sofía, Escuela de Posgrado, y de todos los que han asistido y participado esta noche, nuestro más sincero
agradecimiento y reconocimiento por tu aporte científico, histórico, antropológico, y que es algo que realmente nuestra patria necesita. Gracias y sinceramente también espero verte pronto y ojalá que se levante la cuarentena para, bueno, tomarnos un café y empezar a hablar de la patria chica, ¿no? El Saña, el Jequetepeque y tantas cosas que hay por hablar. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los asistentes esta noche. Jaime, a cuidarse bastante. Bueno, yo veo que usas la mascarilla hasta para exponer, lo cual está muy, muy bien. Un abrazo fuerte, un abrazo fraterno y un saludo a la familia y a la Santa Tierra, a Guadalupe, ¿no? En donde se come el mejor sándwich de pavo del mundo. Un abrazo fuerte, estamos en contacto. Gracias. Gracias.